decisiones en la película. Nos está contando a los espectadores y le está contando a Setsuko, diciéndole que el padre lo ignora, aunque luego vemos que el padre no lo ignora y que es perfectamente consciente de que se está muriendo, pero diciéndole también que no se lo diga a la hermana pequeña, que no se lo dice nunca, que el padre va a morir. Entonces, cuando ella, a la muerte de su marido, tiene la opción de volver a casarse y de casarse con su antiguo amor de hace 15 años, de repente hay un momento en el que decide que no se casa. Y probablemente, ¿por qué? Porque está contando con que no va a tener al padre del cual ha sido como una criada en una época de su vida. Sobre todo porque es un padre viudo, como a menudo. Segundo, si se casa con Hiroshi, pese a que es más moderno, va a acabar teniendo el mismo tipo de relación de servidumbre que tiene con su marido, que aparte de eso pues es un ocioso y es un antipático. Pero digamos que aunque sea con uno más civilizado y más moderno, va a ocurrir lo mismo, y entonces opta, pues decir, bueno, ya veré lo que hago y lo voy a hacer en solitario y por mi cuenta. Digamos que hay un momento en el que lo que tiene es un acceso a la libertad gracias a esa información que tiene por ahí, y que además está pesando sobre todo la película, porque tienes como la amenaza de la muerte del padre pendiendo sobre la película, aunque es una amenaza que no llega a producirse. Está recordada de vez en cuando por cosas muy extrañas, como por ejemplo un plano de los pocos que hay de un tren que pasa junto a un cementerio. Naturalmente tú ves un cementerio y inmediatamente piensas en la inminencia de la muerte de Chisurryu, que es el actor fetiche de Ozu además, y con el que se identifica siempre Ozu. Pero tiene un elemento también que es muy curioso. Tiene fama, digamos, por el cine japonés en general, de ser lento. Esta película yo creo que tiene una economía tal que lo que la hace ser precisamente muy rápida, porque lo que ha suprimido es toda la paja, todas las transiciones, hasta las transiciones meramente ópticas. Pero fíjate tú, por ejemplo, en una película en la que todos los personajes se pasan la vida desplazándose de una ciudad a otra, fundamentalmente 3, pero entran en juego 5, de la gran megalópolis que hay del Tokaido, que es una cadena de 9 ciudades de más de 1 millón de habitantes, algunas de mucho más de 1 millón de habitantes, unidas seguramente por los métodos que no se les ve con mucho coche ni nada, normalmente irán en general en tren, pero no vemos ni uno solo de los desplazamientos en tren. Está hecha elipsis de todos los trayectos, de todos los viajes, y están moviéndose fundamentalmente entre Tokio, que está como un poquito más hacia el este, y Kobe y Kioto, que es la antigua capital, que están muy cerca la una de otra, un poquito más hacia el oeste. Y continuamente además hay comentarios y referencias. La joven dice que prefiere Kobe, cosa que también es muy normal porque es una ciudad como más activa y menos tradicional que Kioto. La otra prefiere Kioto, que está llena de los templos y jardines y cosas de ese tipo. Todo esto, digamos que es un elemento que está actuando dinámicamente en la película y acelerando, pero al final, si tú lo cuentas, tiene muchísimas secuencias, pasan muchísimas cosas, hay muchos personajes que tienen una función muy propia, a lo mejor no vuelven a aparecer. Por ejemplo, el profesor del comienzo, el antiguo compañero de habitación en los estudios del padre, no vuelve a aparecer después, pero es un personaje que tiene vida propia, tiene una entidad, tiene un peso. Lo has conocido dando clases, lo conoces hablando la otra, da sus opiniones sobre el padre, da las opiniones sobre cómo ha sido un buen padre para ellas. Te da una cantidad de información continuamente. Pero además esa información te la da en esa primera escena que tú estabas diciendo, cómo utiliza todo el espacio, todo el campo, porque él pasa a la espalda de ellas y entonces reconduce otra vez la situación solo con un giro al sentarse, y entonces vuelves a tener lo mismo, o sea, los dos, absolutamente, los dos ejes, las dos caras del decorado, todo, pero con una sencillez como de juego de magia. Es decir, de gran profundidad. Es asombroso, eso es de una sencillez apabullante. Luego hay una cosa que dicen que es verdad, el marido de ella es un personaje misterioso, el que está con los gatos. Que tiene una escena que le redime. La escena en que está sentado en la mesa y recapacita sobre el matrimonio y sobre las mujeres y tal, de pronto ese hombre adquiere una humanidad que la ha estado negando hasta ese momento. Hombre, es un perdedor de muchas cosas. Se suicida, de alguna manera está buscando el suicidio. Y es un perdedor que ha visto lo que no tenía que haber visto, ha visto el secreto del amor no reconocido de su mujer, del verdadero amor. Entonces, vivir con eso y esa, bueno, pues esa forma tradicional de convivir sin trabajo, tener que contar muchas cosas, y tienes sin trabajo, tienes elemento, y está en alcohol también, que hay en toda la película presente, que es
todos los que tenían una posición importante la han perdido. Claro, era ingeniero. Han perdido su fortuna, han perdido su trabajo, han perdido la importancia que tenían después de la guerra. Se han encontrado, el caso más patético es el piloto kamikaze que ni siquiera se ha suicidado y que está convertido en camarero y emborrachándose por ahí, ¿no? Entonces, ese elemento de todos como en algún sentido han venido a menos incluso frente a ideales heroicos disparatados como pueda ser un kamikaze. En el fondo todos tienen una vida degradada, que es lógico que deprima y que este hombre esté malhumorado. A mí me parece eso totalmente... Yo no había pensado, como tú has reivindicante la figura de la libertad que opta ella por no casarse, como opción de libertad, eso no lo había yo visto tan así, pero cuando lo estabas diciendo en voz alta, me hace pensar que sí, que quizás tiene que ver... sacrificio con la hermana. Quizá darle tiempo a que la hermana sea la que se case con él, probablemente. Pero tiene que ver, está pensando luego, quizás también con el propio Osu. Osu también hace una obra parecida toda su vida, ¿no? Nos recuerda esta película, muchas películas suyas, muchas reflexiones suyas, la presencia de la muerte, el matrimonio, la libertad individual, la sociedad, lo tradicional, etcétera, que incluso tiene que ver con su propia vida, ¿no? Porque él me parece fue un solterón, ¿no? Sí, no se casó, vivió con su madre todo el tiempo. No se atrevió a dar pasos adelante, no sé si... cuidando a su madre. Claro, no sé si eso es una especie de defensa de la libertad del single o qué quería hacer. No, porque yo creo que eso corresponde a la mentalidad del padre. En un momento determinado ha dicho el padre a la segunda hija, a Mariko, que lo que debe tomar es una opción por sí misma. Y justamente eso que le ha dicho a la pequeña es lo que la mayor pide para sí. El no ser guiada por otra vez, sino hacer Hay su un vida. elemento que, por ejemplo, parece una broma, pero luego ves que es muy en serio cuando te hace consciente la película de que él sabe que va a morirse. Que es que él está preocupado por casar a la pequeña. Y le pregunta a la otra que qué tal se porta y no sé qué. Y cuando aparece, que es bastante mayor para ella, que la había conocido de pequeña, hacía 15 años, o algo por el estilo, Hiroshi, actúa un poco como casamentero. Celestino les invita a escape. Siempre con bromas, porque está siempre con mucha guasa, con esa guasa de que ella saca la lengua cada 2 por 3 y que además, naturalmente, eso basta que te lo digan y que intentes no sacarla para que acabes sacándola, ¿no? Pero que hay esa especie de juego con una cosa como más o menos afable, no insistente, no dominante, no es ya un padre que decide con quién se va a casar la hija, pero un poco intenta enzarzarlos. Pese a que él probablemente sabe que ha habido una historia a la que renunció la otra, ¿no? Y que ya estaba arreglado, que es la frase que utilizan, ya estaba comprometida el casamiento con la otra cuando el otro vuelve. Y hay unas alusiones constantes a cosas que han ocurrido hace 12 años y 15 años en Manchuria, y otra cosa que han ocurrido hace 5 años en Manchuria, que yo creo que también es clave. Eso hay que rebuscarse un poco qué es lo que pasa con la conquista de Manchuria por parte de los japoneses, probablemente esto era poder colonial en Manchuria, y las alusiones que hay al final hace 5 años cuando se conocieron el marido y el antiguo amor de la mayor, que es el momento, porque no es una rusa, cuando los rusos ocupan Manchuria, capturan a los japoneses, los tienen algún tiempo detenidos y luego los repatrian, ¿no? Entonces hay un poco unas alusiones a gente que ha vivido la época, digamos, del máximo esplendor o expansión imperial del Japón y el momento de la más efectiva derrota. Fíjate, yo eso también lo entendí, Miguel, de otra manera, cuando él está recordando aquellos tiempos en Manchuria, borrachera, la chica rusa que nunca se le ha olvidado, también parece que él podía haber tenido otra vida feliz con otra persona distinta a la de su mujer, que estaba quizá destinada a tener otro amor con otra persona. Sí, claro. Ese cruce del azar, ¿no? Que no te ha beneficiado, que no te ha sido propicio, ¿no? Que te ha hecho no conocer a quien debías, no atreverte. Me parece que le hace un paralelismo con lo que le pasa a su mujer, ¿no? Y que además la guerra ha roto, ha sido un azar muy activo que ha roto muchas posibilidades. Eso lo dice el padre bien claro. Pero yo creo que hace una reflexión más retrospectiva, es decir, que no es casual esa referencia continua a Manchuria, porque yo creo que es en Manchuria, en el año 37, donde arranca este destino final de Japón, en esa aventura de Manchuria, y por eso no habla nunca de los americanos, pero sí habla del punto donde Japón ha decidido expansionarse y de ahí arranca todo el problema. Y estos son seres, como dice Miguel, que de ahí han tenido que derivar todas sus vidas. Porque es curioso, además, si no recuerdo mal, durante la guerra, Ozu, que estuvo intentando
impedir, va a evitar hacer películas de propaganda bélica, y lo consiguió en una cierta medida, como lo consiguió en una cierta medida también haciendo películas más bien de época y cosas de ese tipo, Mizoguchi, estuvo destacado me parece que en Birmania. Y entonces él estuvo en Birmania y como parte del ejército de ocupación, donde por lo visto, no sé muy bien qué es lo que hacía, pero se dedicaba a ver películas americanas que tenían almacenadas en Birmania. Y parte de los diarios de Ozu que se han publicado, ves que se dedica a ver películas, esas que se había perdido, o algunas que las ve antes que no habían llegado ya a Japón, ¿no? Pero